Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rubén al aire libre. Y en esta ocasión el vídeo que quiero hacer es un vídeo preparatorio para ciertas situaciones que podríamos denominar ciertos desastres, ¿vale? Y viene a raíz de que últimamente estoy viendo muchos avisos de que el mundo se acaba, de que la guerra está cerca, muchos vídeos, muchas noticias de este tipo, la tensión que crece entre diferentes países, potencias nucleares, o incluso los grandes terremotos que dicen que va a haber dentro de poco un gran terremoto en Estados Unidos, en la zona de California, también las inundaciones, los huracanes, tornados. eh, Estamos rodeados de diferentes cosas que pudieran pasar. A veces pensamos que en algún país estas cosas no ocurren, pero nunca se sabe. Debemos estar preparados para el desastre. Y así es como lo quiero mostrar en este vídeo, en esta locución en la que quiero ver que un poco conversar y hablar de diferentes problemas que pueden surgir, que no están tan lejos de lo que muchos piensan, que eso nunca va a ocurrir. Para prepararnos para el desastre, primero debemos estar conscientes de que esto puede ocurrir. Nadie se prepara para algo que no cree que vaya a ocurrir, es muy raro. Y si lo hace de manera que no le va a servir de mucho. Por eso es importante que tengamos presente que esto es una realidad, que esto puede ocurrir, que si a lo mejor no nos toca vivir la guerra, como está en muchos países, nos puede tocar una inundación, nos puede tocar unos incendios grandes, nos pueden tocar terremotos, huracanes, algo siempre es muy probable que nos toque, en mayor o menor medida. Y pensar que nunca ha pasado algo en tu país es estar esgrimiendo un argumento que no sirve de mucho, porque siempre hay una primera vez para los sitios, y es verdad que hay menos riesgo, pero hay mucho riesgo de que a todos, a cualquiera, en cualquier país, nos pueda pasar. Por tanto, este vídeo quiero que sea para eso, para prepararnos para el desastre. Lo primero es estar concienciados de que podría pasar. Y una de las mejores maneras de concienciarnos es pensar en las consecuencias de no estar preparados. No sé si alguna vez habéis tenido que ayudar a alguien que se ha hecho una herida o que se ha dado un golpe, un accidente de tráfico, alguien que se estaba ahogando, algún tipo de situación de estas, llamámosle leve, media, en la que habéis tenido que demostrar, habéis tenido que actuar para poder salvar a alguien. Si no eres capaces de hacerlo, ¿veis? Es verdad que os habéis quedado con una sensación rara. Incluso a veces eran familiares vuestros. Incluso alguna vez, desgraciadamente, hemos oído que no han podido salvar a esas personas. Muchas de las veces es por no estar preparado, no saber qué podíamos hacer. Otras veces era imposible la salvación. Pero el estar preparado nos puede ayudar a sobrevivir, tanto nosotros, en primer lugar, nuestra familia y seres queridos en segundo, y cualquier otra persona que nos podamos encontrar en tercer lugar. Por eso es muy importante que nos concienciemos y que hagamos los deberes, que son antes de que ocurra el problema. Cuando venga el problema ya será tarde el prepararnos. En primer lugar, vamos a tratar 6 puntos principales que yo creo que son principales en cuanto a esto. Y es el primero de todos es la mochila de emergencia, la mochila de 72 horas. Es una mochila que voy a tratar en este vídeo muy por encima, porque quiero hacer un vídeo que la detalle, qué cosas hay que meter, qué no hay que meter, cómo debemos tratarla, qué cosas debemos meter cada uno de nosotros, porque no es fácil, y eso hay que pensarlo mucho, pero es importante que la tengamos, que la hagamos. Una mochila de 72 horas o mochila de emergencia. Incluso las autoridades recomiendan que todo el mundo tenga su propia mochila. Pero eso lo veremos en un vídeo adicional, en un vídeo que haré más adelante. Pero como primer punto, la mochila es muy importante porque va a multiplicar exponencialmente nuestras posibilidades de supervivencia el tenerla. En segundo lugar, cuando ocurre un desastre, y es muy difícil el saber actuar de la manera correcta. Por tanto, antes de que ocurran debemos
evaluar los tipos de desastres que podrían surgir en nuestro ambiente. Pero siempre hay que tratarlos todos. Algunos tienen más prioridad la guerra, otros es una zona de terremotos, otro puede ser una zona de inundaciones. Es muy importante que los evaluemos por tipo, por lo que hemos dicho, puede ser de guerra, puede ser de muchas maneras. No se actúa igual en todos, y de la gravedad que puedan tener. No vamos a actuar de la misma manera contra un terremoto de 2 en la escala, que se han caído unas lámparas, a uno que haya sido de 8. No podemos actuar de la misma manera tanto en uno como en otro. Pero sí hay que saber cómo actuar en los dos casos. Por tanto, antes de empezar, debemos evaluarlos, anotar qué tipos de problemas pudiéramos encontrarnos, todos los que se nos ocurran, y de diferentes gravedades, cómo actuar en esas diferentes gravedades, leve, medio y grave. No es lo mismo lo que decimos, un terremoto de 7 que un terremoto de 2. Por tanto, hay que saber cómo actuar en esas situaciones. ¿Qué tercera cosa hay que tener en cuenta? Bueno, las prioridades. Debemos tener muy en cuenta cuáles son nuestras prioridades a la hora de actuar ante un desastre. ¿Por qué? Porque debemos, lo primero, evaluar cuáles son las prioridades. No podemos actuar y hacer cosas en diferente orden, porque eso pone en peligro nuestra vida y la de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué, por ejemplo, se dice que en un accidente de tráfico lo primero que hay que hacer es poner a salvo la situación? Porque si nos ponemos a sacar a alguien de un coche y ese alguien tiene un daño medular, por ejemplo, el que lo movamos puede hacer que incluso lo matemos, puede hacer que tenga un daño muchísimo mayor, o incluso al sacarlo, si no hemos anteriormente parado el tráfico, puede haber un atropello, o avisado, puede haber un segundo accidente. Por eso hay que tener prioridades, y las prioridades no siempre son las que se creen. No siempre es vamos a ayudar, no, hay veces que es mejor primero avisar a las autoridades competentes. Por eso, primero tenemos que tener en cuenta nuestras prioridades. Siempre es la protección de los sanos, el cuidado de los leves y el aviso para los graves. No debemos nosotros, si no tenemos una formación académica, querer hacernos los héroes. Eso no sale bien ni puede funcionar. Por tanto, importante las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en cuanto a supervivencia? Refugio, agua, comida, fuego y primeros auxilios. En esto hay un gran debate. Hay otros que ponen otros por delante, otros por detrás. El orden no está especificado, no se puede poner un orden genérico para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estas prioridades para alguien que vive en el Polo Norte que alguien que vive en el Caribe. No es lo mismo. Para alguien que vive en el Caribe, por ejemplo, el fuego puede ser algo pasable. Puede serlo, porque solo en temperaturas mucho más agradables, pero en el Polo Norte el refugio y el fuego son prioritarios. Pero a lo mejor tienen menos problema en conseguir agua que a lo mejor alguien que está en el desierto o en zonas con mucha menos agua, que entonces tiene que priorizar eso, que haga menos calor. Por tanto, cada uno en su situación, en su zona de vivir, debe poner esas prioridades de supervivencia en orden para saber cuál debe coger. En cuanto a esto, si necesitáis más ayuda, si queréis que lo amplíe un poco más, ponérmelo en los comentarios, vamos ampliándolo un poquito para saber qué deberíamos hacer cada uno en nuestra zona y lo vamos viendo, ¿vale? En cuanto al cuarto punto, algo que yo creo que es muy importante y que pocas veces he visto en ningún sitio de supervivencia ante un desastre, en zona conocida, entendemos que es en la zona donde vivimos, que son los puntos de reunión. También es extrapolable a cuando estamos fuera, ¿vale? Pero los puntos de reunión son algo prioritario. ¿Por qué? Porque si llega un desastre al donde vivimos, es muy, muy fácil que no nos encontremos. Si con las vidas que llevamos todos pasamos a lo mejor únicamente juntos el final del día. Pero si pasa algo durante el día y tenemos que ir a nuestra casa y tenemos que desalojarla porque no sabemos dónde,
el tener puntos de reunión de nuestra zona, de diferentes distancias, nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, si tuviéramos un terremoto en nuestra zona y nuestro edificio donde vivimos puede sufrir daños o ha sufrido daños y hay que desalojarlo, imaginaros que los móviles no funcionan, se han apagado, se han roto, se ha mojado, lo que sea. ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a buscar a nuestros seres queridos? ¿A nuestra familia? No podemos saberlo. Por eso antes debemos todos ponernos unos puntos de encuentro, unos puntos de reunión para la familia. Deben ser zonas conocidas por todos, de 3 diferentes rangos, el rango cercano, rango medio y rango largo, porque no sabemos qué puede pasar. Sí es cierto que ante un problema como un desastre natural, como una inundación, un terremoto, un incendio, todo el mundo va a ayudarnos. En principio el gobierno va a habilitar pues a lo mejor un polideportivo o algún tipo de ayuda y todas las autoridades nos van a ayudar. Pero saber dónde ha podido ir esa persona nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si lo que decíamos, ha habido un terremoto, hemos desalojado, ¿qué zona es nuestra primera? ¿Dónde debemos ir nosotros? Hay muchas maneras, ¿vale? Podemos poner prioridades fijas. A mí no me gusta mucho, pero prioridades fijas se pueden poner. Por ejemplo, si no estoy aquí, estoy en... Eso funciona muy bien. Es como decir, si no me encuentras en casa, nos vemos en la plaza. Una plaza conocida por todos en la que estamos. Eso funciona muy bien. Funciona muy bien porque sabemos que es el sitio donde debemos ir. Imaginaos que ahora llegamos a la plaza y no están. ¿Han estado ahí ya? ¿Aún no han llegado? ¿Cómo vamos a saber eso? Yo he inventado, bueno, yo no he inventado, ¿no? Yo he pensado en esto y se me ha ocurrido hacer, que a lo mejor a alguien le puede servir de ayuda, nosotros tenemos como cordoncitos de colores en las que en diferentes sitios de esas zonas, por ejemplo la plaza, pues en la plaza hay un sitio en el que vamos a poner ese lacito, por ejemplo, un lacito rojo significa que he estado allí, pero que he tenido que ir al centro médico, por ejemplo, o azul para otro sitio, cada uno que haga a su manera, y eso está colgado en un sitio que no llame la atención para que no nos lo quiten, y si yo llego a la plaza y no les veo, y voy a ese sitio y no hay lazo, es posible, lo más probable es que no haya llegado, pero si ha llegado y me ha dejado un lazo, ya sé a dónde tengo que ir a buscar, porque me ha dicho más o menos dónde podría estar si ha tenido que dejar ese punto de reunión. Por tanto, en el otro sitio podemos hacer lo mismo. ¿Qué hay que tener también? Puntos de reunión a media distancia. Imaginaros que es una situación de guerra y nuestra ciudad es atacada. Vamos a ponernos en lo peor y tenemos que desalojar nuestra ciudad. ¿Dónde hemos ido? ¿Hacia qué lugar hemos ido? Hay veces que vamos obligados, nos dicen tenéis que ir aquí y aquí hay que ir, pero hay otras veces que no, que nosotros decidimos, que nos da tiempo a decidir. Pues el hacer eso, saber hacia dónde se ha dirigido la persona o los miembros de la familia nos va a ayudar a encontrarnos, que es una de las prioridades que debemos tener, el encontrarnos y estar juntos. Por tanto, los puntos de reunión deben ser preparados conforme a el tipo de desastre que ocurre. No es lo mismo un desastre en el que nos ayudan, como por ejemplo un terremoto, un incendio, o un desastre que no nos ayudan, que es una situación de guerra, que tenemos que salir de allí porque nos buscan o porque es una situación en la que no nos va a ayudar nadie, ¿vale? O sea que debemos anteponer eso. También imaginaros que hay esto que se está hablando tanto del colapso económico y empieza a haber saqueos, esto que siempre hemos oído. No nos va a ayudar nadie. No podemos andar dando vueltas, debemos ser concisos y saber a dónde debemos ir. Dependiendo de los puntos de reunión que tengamos, vamos a saber si podemos ir a un sitio o no, porque nos puedan estar buscando o nos puedan hacer incluso algún daño las personas que hay a nuestro alrededor. En cuanto al quinto, que iba un poco unido a la comunicación, lo que decimos, intentar siempre estar en comunicación. Hay veces que podremos llamar por el móvil, que será lo más normal. Si no, intentar otros medios.
Hay veces que no nos dejan llamar voz, pero sí tenemos datos, pues podemos tener el WhatsApp o otro tipo de aplicaciones que nos van a ayudar. O lo que hemos dicho, dejar mensajes un poquito encriptados entre la familia o entre las personas del grupo para saber, sin que nadie más lo sepa, a qué situación o a qué posición hemos ido. Y algo muy importante, simulacros. Sí que es cierto que no vamos a hacer simulacros, grandes simulacros de salir corriendo, no. Lo que se trata es de que, sobre todo cuando hay niños, se pueda ver como algo más natural. Si un niño tiene su mochilita de emergencia, un día se puede decir, vamos a coger las mochilas y vámonos y vamos a estar un rato y vamos a probar y vamos a hacer y vamos a andar por el monte y vamos a... Pues eso sí se hace varias veces, los niños al final se terminan acostumbrando. Sí que es cierto que para adultos pues no es tan así porque entendemos la situación, ¿no? Pero es importante que los niños sobre todo entiendan que eso hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo como se ha ensayado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los niños son los más perjudicados en estas situaciones. Si pasa algo en su colegio, y tiene que salir, tiene que saber cómo actuar. Muchos niños en esas situaciones pueden perderse, pueden sufrir daño. Si ya hemos enseñado qué debe hacer en cada situación, pues será más fácil que eso pueda pasar para bien. Por tanto, hay que incluirlos en todo esto y por tanto no es una cosa de que haga uno en la familia, por ejemplo, y el resto tenga que seguirle. Todos deben estar porque esa persona puede no estar en ese momento y todos deberían saber cómo hay que actuar en cada situación para poder sobrevivir. Esto es un poquito lo que quería contaros o quería hablaros un poco a grandes rasgos. Sí que es cierto que es algo que debemos estar concienciados de que puede pasar, pero no tenemos que vivir obsesionados. Esto es como todo, podemos ponernos enfermos, sí, pero no hay que estar obsesionado con la enfermedad, hay que cuidarse, sí, pero no hay que estar obsesionado con el... es entender que hay situaciones que pueden requerir nuestra actuación y que puede conllevar la vida incluso de personas a las que queremos y la nuestra misma. Por tanto, el estar preparados puede salvar no solo tu vida, sino también de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que tenedlo en cuenta y prepararos para el desastre.